Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse. Esta clase va a quedar grabada. Y antes de presentar a nuestro ponente, soy la doctora Pari. Estoy encargada ahora de la secretaria de Acción Científica de ASPED. Y por eso los quiero invitar ya antes de comenzar la clase tan importante a que reserven la fecha. ASPED tiene su próximo Congreso Peruano del Dolor, que hay ponentes internacionales ya confirmados de España, Brasil y China, que va a ser el 20 y 21 de junio de este año que viene, ¿no? También tendremos al doctor Carlos Villalobos como ponente. Y no se olviden de separar la fecha. Va a ser un congreso multidisciplinario donde tendremos mucho que ver con el intervencionismo ecoguiado, mucho un capítulo de músculo esquelético, también los capítulos habituales de dolor crónico, opioides, dolor oncológico que habitualmente es común, pero este año le vamos a dar un eje muy fuerte para la parte musculoesquelética e intervencionismo. Ya el doctor Ramón Valius, uno de los creadores del intervencionismo musculoesquelético de España, confirmó, ¿no? El doctor Lingan está también de China y bueno, los que son anestesiólogos conocen al doctor Charles Amaral de Brasil, de Pain del Singular, ¿no? Si lo conocen, Carlos creo que ha ido, varios de los de acá que son, ya confirmó, está encantado de venir el 20-21 de junio, así es que estaremos muy contentos de poder recibirlos a los grandes docentes y nosotros con ustedes también poder hacer este congreso que sea un éxito y maravilloso. Ahora tengo el honor de presentar en esta charla de la noche de hoy, 28 de noviembre, el doctor Carlos Villalobos, fue mayor. El doctor Carlos Villalobos tiene un currículum amplio, es un médico destacado, anestesiólogo, especialista en tratamiento del dolor y cuidados paliativos. Tiene varios posgrados, dentro de ellos manejo intervencionista del dolor refractario en Argentina. Muchas gracias, doctor Carlos, por dejarnos aprender un poco más de algo que todavía no sabemos, la mayoría y otros que ya manejan. Gracias por su tiempo. Demora bastante preparar una charla, así es que le deseo los éxitos y estamos atentos a su charla. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias a la doctora Padre por esta invitación y me alegro bastante que de nuevo la ASPED, la Asociación para el Estudio del Dolor, esté de nuevo activa con congresos para levantar todos juntos la sociedad. En la noche de hoy me tocó revisar un tema de cefaleas refractarias. Hay un grupo de estudio que divide las cefaleas refractarias en las cefaleas por sí mismas, las algias faciales y las cefaleas cervicogénicas. Básicamente porque todas estas tienen algún tipo de relación y algunos tratamientos que se usan en algunas se usan para varios tipos de cefaleas, pero en la noche de hoy me pareció más corto tratar la cefalea refractaria y me llamó bastante la atención que cuando intenté, perdón, intenté revisar Doctor, el... un pequeño, falta proyectar Ajá. la presentación, no está ¿No está? no, A ver, o vamos sea, a la ver. vemos pequeña y su cámara un poquito la puede bajar porque le vemos de la nariz del Ajá, a doctor. ver, Ahora sí, ahí, ahí aquí. está mejor. Y la A ver, presentación lo vuelvo a poner. Ahora, espérame. se Ahora, ve en sí, pequeño. pequeño. ¿Por qué? Ah, Esperamos con calma para a ver. ver. Ok. Les contaba que hay un grupo de estudios de cefaleas refractarias que también incluye cefalea cervicogénica y también las algias faciales. Pero esta noche eh, nos vamos a enfocar solamente en cefaleas propiamente dichas. Entonces, cuando revisé la definición de cefalea refractaria, me quedé sorprendido que no existe un una definición per se establecida, sino que hablan de cefalea crónica diaria, ¿no? Y cuando y que dice que es un tipo de entidad producida por algún tipo de cefalea primaria, cuya característica es dolor igual
o mayor a 15 días en el mes durante 3 meses. Ya sabemos que el dolor crónico es el dolor que se presenta en más de 3 meses. Y entonces, como términos generales, la definición quedaría como un cuadro clínico de cefalea que no responde a los tratamientos de 3 o más grupos de medicaciones habitualmente preventivas y que con frecuencia estos pacientes solicitan o atención domiciliaria o acuden a emergencias o se hospitalizan por los cuadros dolorosos, ¿no? Entonces, básicamente, para un repaso de cómo abordar este paciente, eh, nosotros nos llega a la consulta un paciente con una cefalea y entonces tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Entonces, establecer que si es una cefalea primaria o secundaria. Si es una cefalea secundaria, es otro tema de, por ejemplo, es una cefalea por un tumor, una cefalea por algún trastorno secundario, entonces es un tema que debe ser tratado por el especialista. Entonces, si la cefalea es unilateral y está asociada con inyección conjuntival, lagrimeo y rinorrea, entonces hay que establecer los ataques. Si son menos de 5 y duran entre 15 minutos y 3 horas, es una cefalea de racimo, que es una cefalea que vamos a revisar para su tratamiento. Y en el caso de que el paciente empeore con actividad física, tenga náuseas y vómitos, fotofobia y fonofobia, entonces ya establecemos un diagnóstico de migraña. Si no tiene estas características, que no empeora con actividad física, tiene náuseas y vómitos, puede catalogarse como una cefalea tensional. Y si alguna de estas dos, como ya lo vimos en la definición, dura más de 3 meses, ya establecemos como migraña crónica, cefalea tensional crónica. Y hay un grupo de pacientes que seguramente ven ustedes porque sabemos que estos pacientes con cefalea refractaria toman opioides, ¿no? Que como lo vamos a ver ahora, no están indicados en ninguna de las fases del manejo médico de la cefalea y llegan cefalea por abuso de opioides, ¿no? De opioides, la mayoría de opioides débiles, pero este tipo de cefaleas es bastante frecuente. Entonces, las incidencias de cefalea en el mundo oscilan entre 73-89% en los hombres y 92-99% en las mujeres. En cuanto a incidencias de las cefaleas primarias, vemos que el gran porcentaje de 63% se la lleva la cefalea tensional, ¿no? Y de estas afortunadamente es un 3% de esta episódica, solo un 3% termina en crónica y las migrañas, sí hay un grupo grande, la sin aura que es 9% y la con aura 6%. Entonces, en cuanto a la genética de la cefalea, sobre todo en la migraña, esto puede tener una predicción genética. Actualmente se han conocido que existen 3 mutaciones que definen el fenotipo de la migraña. Pero eso incluye solo el 70% de los pacientes, porque el 30% tiene síntomas clínicos y no tiene ningún familiar cercano o conocido que haya tenido cefalea en la familia, ¿no? Entonces, el impacto de la migraña es bastante, o de la cefalea refractaria, a corto plazo, las crisis que tienes que ir a tratarte, la emergencia, el estado de bienestar, tu funcionamiento general, porque básicamente una crisis de cefalea no te permite trabajar, no te permite hacer tu actividad diaria normal. A largo plazo, ya sabes, rendimiento escolar, si son pacientes jóvenes, éxito y productividad en tu trabajo, el bienestar mental, las relaciones familiares, de pareja, sociales. Y bueno, tienen impactos económicos con costos directos del tratamiento y costos indirectos de que esa persona deja de ser productiva para la sociedad. También es importante cuando un paciente se evalúe con cefalea, establecer si tiene o no bandera roja, ¿no? Porque eh, básicamente sí, es muy importante saber que si ese paciente tiene una cefalea refractaria,
pero que es producto de una cefalea primaria, no de una cefalea secundaria, ¿no? Entonces es importante un paciente con inicio de síntomas de más de 50 años, antecedente de inmunosupresión o neoplásica, riesgo de sangrado aumentado, o sea, que esté anticoagulado o que tenga algún diagnóstico de hipertensión. Y según la evolución, una bandera roja sería un inicio brusco explosivo de cefalea tras una menor de Valsalva, aumento progresivo en intensidad y frecuencia y empeoramiento de cefalea y falta reportada de tratamiento. En este ítem, siempre les recomiendo que el paciente que tenga un diagnóstico de cefalea refractaria haya sido evaluado por un neurólogo o por lo menos que tenga una imagen, tomografía o resonancia cerebral para descartar una cefalea secundaria y no estemos tratando una cefalea secundaria equivocadamente. Entonces, otras banderas rojas, fiebre sin foco, vómitos no explicables, algunos síntomas o focalización neurológica, si hay alteración del nivel de conciencia y si hay trastornos de comportamiento. Y obviamente si cursa con crisis epiléptica, eso es un paciente que no es de nuestro incumbencia, tiene que ser remitido para que sea tratado por los especialistas en el área. Entonces, empezamos tocando la migraña. Entonces, eh, la migraña es un dolor, se dice que es un dolor visceral, básicamente porque existen receptores sensitivos aferentes del nervio trigémino y de las arterias de la pía madre, del aracnoide de la duda madre, que se sensibilizan y está bastante activo con el sistema trigémino vascular que está constituido por vasos meningios en la dura y en la pía madre, fibras sensitivas procedentes de la rama oftálmica del trigémino, que tienen a través de fibras nociceptoras polimodales, o sea, fibras de dolor crónico o fibras delgadas A, delta y C, y también forma parte las primeras raíces cervicales cuyas aferencias acaban en el núcleo espinal del trigémino. Como vemos en la imagen, todo esta zona tiene una conexión, tanto la zona cervical, la zona occipital y la zona de la cara. Por eso es que algunos grupos de cefaleas o temas de cefaleas se incluyen algias faciales y cefaleas cervicomiogénicas o cefaleas cervicogénicas. Entonces, en cuanto a la migraña, la vía, como les decía, la vía trigeminovascular contribuye a la fase de dolor del ataque de dolor de migraña. Entonces, en la fase inicial de la migraña está mediada por la sensibilización de las neuronas trigeminovasculares periféricas de las meninges, que obviamente son las zonas que duele. Y hay una alodinia cefálica impulsada por la sensibilización de las neuronas vasculares de segundo orden y además hay zonas fuera del cerebro que también duelen. Entonces, estas están mediadas por unas neuronas trigeminovasculares también de tercer orden, pero ya en el tálamo y que reciben información sensorial de las meninges, la piel de la cara y del cuerpo. O sea, algunos pacientes refieren que en las crisis de migraña, si lo tocan, le duele. Entonces, por ahí viene ese mecanismo de producción de ese dolor. Entonces, este sistema trigémino vascular es muy importante porque probablemente algunos pacientes nos pueden confundir en el diagnóstico si realmente es una cefalea cronificada o sensibilizada, o una migraña sensibilizada, o es un problema trigeminal. A veces, con frecuencia a las consultas llegan este tipo de pacientes y es muy importante conocer un poquito de esta activación del sistema trigeminovascular y entonces se dice que la conducción ortodrómica se transmite una información sensitiva a nivel del núcleo del trigémino. Entonces, que son neuronas de segundo orden y que posteriormente estas son transferidas al tálamo y finalmente a unas neuronas de cuarto orden o sea, para ser consciente o subjetivo del dolor. Entonces, como le dije, esta conducción genera liberación de mediadores a nivel meningio,
neurones vasoactivos, como el gen relacionado con la calcitonina, el péptido activador de la ciclasa pituitaria y quininas, como la neuroquinina y taquiquinina. Estas sustancias en conjunto originan una inflamación, una especie de inflamación estéril de las meninges. Entonces, ¿pero qué pasa después? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo ese paciente termina en una cefalea refractaria? Bueno, se dan dos tipos de sensibilización. La de los receptores meningios, que con la repetida activación, es decir, el paciente hace muchas crisis, disminuye el umbral de la despolarización, y de esta manera se sensibiliza a estos receptores. Y la sensibilización, esta es periférica, pero también hay una sensibilización central que se desencadena por estímulos sensitivos de los nociceptores periféricos que afectan a neuronas de amplio rango localizadas en el núcleo caudal de trigémino. Como verán, estas conexiones son muy importantes y algunos pacientes con migraña sensibilizada podrían tener sintomatología de algias faciales. En cuanto a la cefalea tensional o tipo tensión, los mecanismos miofaciales periféricos estarían relacionados con la forma episódica de esta cefalea. O sea, es una cefalea que afecta toda la zona del occipital y se irradia hacia frontal. Es una pancefalea. Y para que esto se convierta en crónica, también debe haber una sensibilización. Entonces, sensibilización central porque hay un inadecuado control del dolor y finalmente se convierte en una cefalea crónica. Entonces, estos mecanismos centrales se generan por un incremento continuado entre las entradas nociceptivas de los músculos pericraneales, el occipital, el espleno, el trapecio, y también hay una disminución de impulsos inhibitorios. Y hay muchos puntos gatillos o trigger point activos que producen esta hiperalgesia de este tipo de cefalea. La otra cefalea que les iba a comentar, que forma parte del grupo de tratamiento, son las cefaleas trigeminovasculares o trigeminovautonómicas, que comparten características comunes, porque es una activación del sistema trigémino autonómico. Entonces se acepta que el dolor y los fenómenos autonómicos que se deben a la activación del sistema trigémino vascular, pero también del sistema parasimpático. Entonces, a través de esa vía de activación patológica del reflejo trigémino facial. Entonces, la más frecuente de estas cefaleas es una cefalea clúster que en algunas oportunidades llega a la consulta porque es refractaria a los tratamientos habituales. Entonces, ese paciente que nos llega a la consulta seguramente está recibiendo ya 3 o 4 medicamentos y toma AINES, toma ergotaminas, toma triptanos, algunos preventivos, y aún así tiene dolor. Muchos también están recibiendo algún tipo de opioide opioide para calmar su dolor. Entonces, ¿pero qué procedimientos nosotros en nuestra especialidad tenemos o qué arsenal tenemos para tratar? Bueno, felizmente con el paso del tiempo tenemos varios procedimientos que tienen algún tipo de evidencia científica. Creo que el más importante que tenemos y que usamos con bastante frecuencia cuando nos llega una paciente con cefalea refractaria por migraña o por cefalea tensional es el bloqueo del nervio occipital mayor, ¿no? También hacemos bloqueo del nervio tercer occipital, hacemos una técnica que se llama descompresión occipital, usamos toxina botulínica para los pacientes para tanto como preventiva como tratamiento. Eh, a veces es necesario paciente hacer infusiones endovenosas cuando la sensibilización central es muy alta, entonces usamos infusión endovenosa de lidocaína y ketamina. Y en las cefaleas eh, trigeminautonómicas, o sea, la cefalea, por ejemplo, la cefalea de clúster, podemos usar bloqueos un poquito más avanzados como el bloqueo del esfenopalatino y el ganglio estrellado.
Y en pacientes que no responden a ninguna de estas terapias, ya está disponible la colocación de neuromoduladores o estimuladores subcutáneos para el manejo del dolor. Entonces, en cuanto a la evidencia de estos procedimientos, bueno, en la inyección del nervio occipital mayor con anestésico local y cortical tiene una buena evidencia, uno ve más. La inyección de la articulación atractoaxial, que es un procedimiento avanzado para cervicocefaleas, tiene 2C. La radiofrecuencia del ramo dorsal cervicales tiene 2B, pero la radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal, C2 o C3, no tiene mucha evidencia. Aún así, nosotros la hacemos. Entonces, tenemos esta a ver, ok, entonces vamos a revisar el bloqueo del nervio occipital. El nervio occipital es un nervio que tiene un recorrido él es la rama dorsal de C2 y tiene un recorrido intramuscular, ¿no? Antes de llegar al cráneo, que se coloca medial a la arteria occipital. Entonces, en ese recorrido, está en contacto con muchos músculos, pericraniales y cervicales, de manera que si está en el camino de los problemas de la sensibilización, entonces es un nervio muy efectivo en su bloqueo para este tipo de patología. Entonces existen tres tipos de abordaje. Uno muy conocido, que es el abordaje al lado de la protuberancia occipital mayor. Básicamente este bloqueo se hacía con referencias anatómicas. Uno localizaba la protuberancia occipital mayor y trataba de localizar el pulso de la arteria occipital, y por dentro inyectaba 2 a 3 cc de anestésico local con corticoide. Pero básicamente eso era bastante eficiente cuando se hacía, pero ahora nosotros desde hace algunos años, digamos unos 8 años atrás, empezamos a hacer una técnica que es el nervio occipital en su origen en la salida de C2. Entonces, entre dos músculos importantes que son el músculo semispinalis y el músculo oblicuo. Entonces, este bloqueo es un bloqueo que se considera o se llama intrafacial. Los bloqueos interfaciales o intrafaciales son un tipo de abordaje que permite colocar la aguja entre dos músculos, entre la fase de dos músculos, en la localización del nervio. En algunas oportunidades, este nervio occipital mayor, o llamado también nervio de Arnold, se puede localizar, se puede ver. De hecho, en algunos pacientes está aumentado de tamaño, pero en el caso en muchos casos no se puede ver porque se confunde con las fascias, porque la coloración del nervio se pierde de la fascia. Es un nervio bastante pequeñito, pero es muy importante establecer los músculos, ¿no? O sea, normalmente el abordaje de C2 evidencia la lámina, o sea, la apófisis, primero la apófisis espinosa de C2, que es una apófisis que es bífida, y luego se localiza la lámina de esa vértebra, porque es muy importante que eso esté en el camino eso esté en la visión, para saber dónde no quieres que tu aguja llegue, porque si vemos acá al lado derecho, vemos que está la arteria vertebral con el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, nuestra aguja tiene que llegar en la parte superior, donde están todas unas flechitas entre el músculo semispinalis y el oblicuo de la cabeza. Entonces, este, esa es la posición final de nuestra aguja, y lo ideal es separar la fascia que une estos dos grupos. O sea, esta fascia que está acá, tratarla de separar. Entonces, como les decía, existen tres abordajes, porque además del abordaje que nosotros habitualmente utilizamos,
la doctora Trescott, en su libro de atrapamientos de nervios periféricos, describió un abordaje en el tendón conjunto, que si ven acá la foto, ella lo está agarrando ahí con su mano, que es un abordaje intermedio entre el nervio, el abordaje habitual al lado de la protuberancia occipital, es decir, un poco por debajo y por arriba del abordaje que habitualmente ahora nosotros estamos haciendo entre el semispinalis y el oblicuo de la cabeza. Entonces, ella dice que muchos atrapamientos no solamente están en estos músculos, sino en el tendón conjunto, y que es una de las causas de que a veces al hacer un bloqueo a este nivel, no funcione y el paciente no tenga alivio. Así que son atrapamientos que están este, mucho más arriba y no en la protuberancia occipital, sino en el intermedio entre esos dos abordajes. Entonces, ¿qué más hacemos con el nervio occipital? Bueno, también se describió este abordaje que se hace con fluoroscopía, que se hace descompresión, entre comillas, con una aguja y volumen de la zona suboccipital y cervical para tratar de modular el dolor. Básicamente se hace en pacientes con mucha sensibilización, en cefaleas tensionales severas, con muchas contracturas, ¿no? O sea, es una técnica útil, sobre todo cuando se hace el bloqueo del nervio occipital y la respuesta es corta, ¿no? Es corta. ¿Qué más hacemos? Hacemos estimulación medular. Eso es una técnica que es un procedimiento avanzado. Se hace la colocación de electrodos en la piel en forma subcutánea, 1 centímetro por debajo de la piel. Y estos electrodos van conectados a un aparato que es un estimulador que da una frecuencia de electricidad para este, modular el dolor y tratar de que el paciente no sienta el dolor que se está produciendo en la zona. Bueno, es una técnica bastante costosa, pero bueno, está disponible si todo el arsenal que tenemos no es posible este, controlar el dolor. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, también tenemos la toxina botulínica. Entonces, eh, sabemos que hace muchos años la toxina botulínica se ha venido usando en muchas actividades en la medicina, no solamente en la medicina estética, sino en muchos aspectos, sobre todo en el dolor crónico. Entonces, básicamente actualmente hay unas indicaciones aprobadas para el tratamiento de hepaticidad, distonías focales y la migraña crónica que no responde a tratamientos preventivos. Entonces, ya sabemos que la toxina botulínica una neurotoxina de la bacteria Clostridium botulínico y que actúa impidiendo la liberación de acetilcolina en las uniones colinérgicas y produce denervación parcial, pero también tiene un efecto actinosiceptivo. Entonces, esa es una de las razones porque la toxina botulínica no solamente puede ser buena para prevenir las crisis de embriaguez, sino tratando cuadros de cefalea refractaria, ¿no? Entonces, nosotros básicamente usamos dos protocolos. El PREN, que es el que salió la primera vez, que está el PREN 1 y PREN 2, que el PREN 1 usaba 155 unidades de toxina botulínica A, y el PREN 2, que ya usa 195 unidades y que va de 31 a 39 puntos, como ven en la gráfica. Hay un protocolo Yale que es mejor para pacientes para tratamiento de dolor por migraña tensional, que, que hace énfasis en altas dosis, pero en el temporal y en el cervical. Entonces, varía un poquito porque el PREN
fue ideado como para evitar las crisis de migraña, pero este protocolo YEL es un poquito más para tratar ya las migrañas o las cefaleas tensionales, sobre todo en la zona del nervio occipital, porque no solamente se pone en el temporal, sino en la zona que inerva el nervio occipital mayor. Entonces, ¿qué otras cosas, qué evidencia hay para el bloqueo del GONC? En otra serie dice que el bloqueo de anestésico es 12 más. Otra técnica que usamos con frecuencia es la radiofrecuencia pulsada del nervio occipital mayor. También es una técnica sencilla, solamente se usa con ecografía. Ya sabemos que la radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal C2 no tiene evidencia. Y el estimulador que les comenté y la toxina botulínica sí tiene una evidencia 12 más y la toxina botulínica 12 más o menos. ¿Qué otro procedimiento hay para las cefaleas? Bueno, para las cefaleas trigémino-autonómicas existen los bloqueos simpáticos. Este, bloqueo simpático en el caso del ganglio cervicotorácico y bloqueo del ganglio fenopalatino, que también tiene un efecto sobre el parasimpático, ¿no? O sea, entonces, este caso, si recuerdo por anatomía, el nervio o el ganglio estrellado, el ganglio cervicotorácico, es la unión del ganglio cervical superior y el primer torácico y recibe fibras preganglionares de T1 a T5. Entonces está indicado en migraña, cefalea tensionar, dolor postraumático de trigémino, síndrome regional complejo y obviamente de miembro superior. Eh, Estuvo usándose también en la pandemia de COVID para las alteraciones de la hipogeusia, que es una complicación frecuente que había con el COVID-19. En el bloqueo fenopalatino es un bloqueo que se indica en cefaleas autonómicas, pero también puede usarse en dolor facial atípico. A veces hay alteraciones de segunda rama del trigémino cuando el bloqueo del ganglio de Gasser no es efectivo y en cefaleas por hipotensión de licocefalorraquídeo. Entonces, el bloqueo simpático, aquí en la gráfica vemos el bloqueo del ganglio estrellado a la derecha, donde se pinta el músculo longus colli. Pero básicamente, la referencia del ganglio cervicotorácico es la cara anterior, anterolateral de C7, ¿no? Hay abordajes ecográficos y abordajes fluoroscópicos. Actualmente nosotros estamos haciendo una técnica híbrida, ¿no? Para hacerla, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacer perfectamente el bloqueo con ecografía actualmente, ¿no? Pero nosotros seguimos haciéndola en forma híbrida. Acá si ven, es el bloqueo de fenopalatino, el ganglio está en la acotadura fenopalatina y con conexiones con el núcleo trigeminal y con el nervio ovidiano, ¿no? Básicamente, este, este es un bloqueo avanzado, y que debe hacerse si no responden las otras medidas, ¿no? ¿Qué otra cosa usamos? Bueno, algunos pacientes se hospitalizan o no responden a algunos tratamientos y tenemos que hacer desensibilización. ¿Cómo lo hacemos? Con infusiones de ketamina. Entonces, acuérdense que la ketamina es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA. Entonces, además, actúan sobre los AMPA, los kainatos, el GABA, los receptores opioides, monomenérgicos, muscarínicos y nicotina. Entonces, también actúa en los canales de calcio y sodio voltaje dependiente y interviene en la liberación del óxido nítrico y también inhibe la recaptación de serotonina. Entonces, con todo este mecanismo, el uso de la ketamina se convierte en una herramienta muy importante en las cefaleas refractarias. Con frecuencia lo usamos en pacientes hospitalizados
que nos llama el neurólogo por una cefalea refractaria, un status migrañoso o una cefalea tensional que no responde a tratamiento. Básicamente aquí hay un esquema que nos pasó una doctora en Colombia que es bastante práctico. Entonces, que, que se da una dosis de 0,1 miligramos por kilo hora, ¿no? Durante 4 horas. Los esquemas suelen ser de 3 a 5 días, ¿no? Entonces, ella nos decía que conseguimos un cloruro de 250 eh, y le sacábamos 5 cc, le poníamos 5 cc de ketamina y ahí nos quedaba la hora. Entonces era muy fácil. Entonces quedaba una concentración de 1 miligramo por ml. Y entonces, si el paciente pesaba 60 kilos, 6 cc hora. Entonces, obviamente hay que dar benzodiazepinas, midazolam o alguna benzodiazepina oral para evitar los efectos secundarios que son sueños vívidos, algunos pueden tener alucinaciones, ¿no? Y bueno, y evaluar la parte cardiovascular a ver si porque la ketamina puede subir la presión arterial y la presión pulmonar, ¿no? Otra herramienta bastante buena es la lidocaína, ¿no? O sea, es un bueno, bonito y barato, tiene la 3B, ya sabemos que la lidocaína la usamos todos en nuestra práctica diaria, es un anestésico local, este, y es un fármaco antiarrítmico, es un bloqueador de canales de sodio, y las perfusiones de lidocaína han demostrado en diferentes patologías de dolor refractario tener un buen efecto antihiperalgésico en cuadros dolorosos, neuropáticos, síndromes dolorosos, etcétera, etcétera. Entonces, también hay varios esquemas para diferentes patologías también. Este es un esquema de dosis creciente que se puede usar 2 miligramos el primer día y luego ir subiendo 2, 3 miligramos el tercer día y luego se puede llegar hasta 7 miligramos, pero con cuidado y si el paciente, yo le recomiendo no pasar de 5, pero se podría aumentar si es que el paciente no tiene alivio, ¿no? Pero básicamente otros usan una dosis intermedia entre 3 y 4 y la siguen por los días que el paciente esté hospitalizado. Bueno. Y eso es todo lo que tenía que decirle. Muchas gracias por la invitación a la doctora Pari y bueno, estoy atento a la pregunta. Excelente, excelente, doctor Carlos. Estamos listos para las preguntas. Mientras tanto, van preguntando, ya estamos por finalizar en tu experiencia, ¿qué tipo de pacientes, qué tipo en tu práctica privada, qué pacientes manejas más, qué tipos de cefaleas crónicas manejas La cefalea tensional. más La ten- frecuente en es mujeres? más frecuente la cefalea en mujeres, exacto. Ujú. Muy bien, acá viene una pregunta del doctor Héctor, ¿qué usa para el bloqueo del nervio occipital? Mira, usamos un anestésico local. Yo suelo usar levobupivacaína, ¿no? Eh, combinado con un corticoide. Mi preferencia es usar este, un corticoide el menos particulado, que es la betametasona, pero puedes usarlo con dexametasona si quieres, ¿no? Con frecuencia se usaba triancinolona para esto, pero triancinolona deja muchos residuos, ¿no? Entonces se deja para situaciones donde tú quieres que sí se queden residuos, ¿no? Porque hay un edema en la zona, ¿no? O sea, entonces, levobupivacaína, pero podrías usar lidocaína también al 1% y agregarle un corticoide. Yo te recomendaría betametasona. Proporción, ok. La lidocaína o la levobupi debe ser a la mitad de concentración. Y la betametasona, una ampolla de 6 miligramos, ¿no? Es suficiente, ok. Sí, bueno. Básicamente lo que se trata siempre se trata de entrar en la fascia y tratar de abrir, que el nervio tenga un espacio, ¿no? Eso es lo que se trata en la técnica, ¿no? O sea, que la aguja llegue y a un espacio, ¿no? O sea, que se vea que hay una separación de esas dos fascias de los dos músculos, ¿no? Está justo lo que está diciendo. Eso, justo, 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 sí.
En la fascia. Sí está hablando el doctor Héctor. Muy bien, no sé si tienen alguna más pregunta más, un Sí, mensaje. es difícil agarrarlo. Entonces, yo lo que te recomiendo, si en el caso de que no veas el nervio, entonces solamente entres en la fascia y hagas una buena hidrodisección. Con 5 cc es suficiente. Algún número de contacto para mandarte pacientes. Vamos a pasar al grupo. Si no estás en el grupo Sin Dolor, hay un grupo de la Liga de Perú para que puedan agregarse. Sí, Nos sí pondrán estoy, ahí. sí, sí estoy, sí estoy. Sí, sí, no, el doctor Héctor que está preguntando, lo vamos a poner ahí para que Ok, ok. pasamos su contacto. Muy bien, amigos, buenas noches. Gracias por conectarse. Esta clase va a ser grabada, está muy, muy interesante. Y bueno, seguiremos aceptando las sugerencias para que ustedes también puedan sentirse cómodos viendo clases tan interesantes como estas. Hoy día ha sido un día muy productivo y bueno, agradecemos infinitamente al doctor Carlos Villalobos por darse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia. Que tengan buen descanso, nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, amigos. Buenas Chao, noches con Carlitos. todos. Chao, Benito. Chao, Chao, chao. chao, Álvaro. Chao, todos. Gracias. Espera.